Vamos a conectar un motor de media tensión. El primer punto que tienes que cuidar es cómo vas a hacer los puentes de bobina y bobina. Hay dos métodos. Uno es el de tope, que haz de cuenta que el final y el principio de la bobina, haces un puente, los pones a tope, soldas y quedan exactamente de esta manera. Este es un método. El otro es que lo haces así. Esta es la bobina, soldas aquí en la punta y pones un tubo vinil. El detalle que quedarían las puntas distribuidas en todo el perímetro, te quedaría la punta y estéticamente quizás se ve algo burdo. Aquí el mensaje es de que tanto un sistema como otro están bien los dos. Mecánicamente, eléctricamente, tú puedes usar cualquiera de los dos métodos. Este o el de tope, como el que hacemos nosotros. El de tope nos da más espacio para meter los aros para impulsos, que es el shoe ring o los anillos de impulsos. Por eso seleccionamos este tipo de puentes. Y luego ya después que hagas el puente, ten mucho cuidado de colocarle las cantidades de cinta correspondiente, el número de capas de cinta y al último lo que es la fibra de vidrio. Siempre toma en cuenta una cosa, entre bobina y bobina, acuérdate de que la misma fuerza que transmitimos en la flecha, en el motor, es la misma fuerza que trata de sacar las bobinas de su posición. Es la misma fuerza. Entonces, imagínate la fuerza que actúa sobre las bobinas. Es demasiado. Por eso la bobina tiene que estar muy rígida y entre bobina y bobina en el cabezal tienes que instalar pues una especie de tacones que vengan a darle solidez al cabezal y rigidez al cabezal. Pero aparte de esos tacones que instalas entre bobina y bobina, tienes que instalar el anillo de impulsos, amarrarlo perfectamente bien. Y luego ya después entra el proceso de barnizado. Entonces, los puentes, acuérdate, los amarres, muy importante, porque los puentes también están sometidos a fuerzas que tratan de destrozarlos, las fuerzas electromagnéticas, tratan de sacarlos de su posición, tratan de romperlos. Por eso los amarres en los puentes, los tacones entre bobina y bobina en el cabezal, los tacones que se instalan, el tipo de puente que vas a seleccionar y el anillo o los anillos de impulsos. Ya una vez posteriormente lo mates a lo que es el barniz y el barniz todavía le va a dar más rigidez al embobinado y de eso va a depender la vida útil del embobinado. Termino recordándote una cosa, la misma fuerza que transmitimos en flecha es la misma cantidad de fuerza que trata de extraer las bobinas de su posición. Ese es un ejercicio mental que tienes que hacer cuando estés embobinando un motor de media y alta tensión. Este es un rotor de polos salientes. Este rotor se embobinó completamente sus polos. De hecho, pueden ver que falta un polo de instalar. Una recomendación, cuando embobines este tipo de rotores de polos salientes, siempre trata de pesar cada polo. En la medida de lo posible, trata que el peso sea igual. Si hay mucha diferencia en peso, cuando lo balancees dinámicamente vas a batallar mucho. Ese es un tip. Agrégale peso. Obviamente, las bobinas podrán decir, es casi imposible que sean iguales una con respecto a otra. Trata de que sean iguales, trata de consumir la misma cantidad de solera. Sí, muchas veces por alguna dimensión, el cabezal más grande, más pequeño, no nos damos cuenta. Y cuando voy a la báscula, hay una diferencia de 500 gramos, 400 gramos. Como son muy pesados, puede ser hasta de 1 kilo. Entonces, recomendación, pesa los polos salientes y trata que pesen lo mismo. Si no, agrégales o quítales peso. Encontrarás la forma como, soldando una placa, de una forma segura. Pero el tema no es ahorita el cómo, el tema es que le agregues o le quites peso. La técnica del cómo, esa la veremos posteriormente. Ahorita el concepto es agrégale o quítale peso. Trata de balancearlo, que todos pesen lo mismo. Obviamente este rotor se va a balancear, pero después se te va a complicar mucho si hay un desbalance en pesos. Facilítale el trabajo al balanceador para que no tenga que recurrir a contrapesos tan grandes y se vea burdo el trabajo. Esa recomendación siempre el fabricante lo hace cuando fabrica los motores, verifica mucho el peso, que sean iguales. Entonces ya sabes, cuando embobines un rotor de polos salientes, ayúdale siempre al balanceador, embobinándolos con la misma cantidad de solera y si existe alguna diferencia en pesos, agrega o quítale peso. Este es un estator de un motor de corriente directa, donde podemos observar el interpolo, el polo principal y el devanado compensador. En esta ocasión, la falla del motor estaba en los polos principales. Para poderlos embobinar, tienes que extraer de lo que es el armazón los núcleos, porque de lo contrario, si no haces este procedimiento, tendrías que destrozar el devanado compensador y lo tenías que rebobinar. Esta práctica es muy común, pero también esta práctica es muy común cuando no hay necesidad de rebobinar, cuando nada más hay que limpiar el rotor, hay que darle mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque yo para poderlo limpiar y quitarle
la contaminación, va a ser muy difícil que lo haga dentro de su carcasa o de su armazón. Entonces, la recomendación es que extraigas el núcleo con su embobinado de lo que es el housing, el armazón, para que ya aquí afuera tú puedas practicarle una limpieza que corresponda. Porque tienes que llegar a todos los huelgos, a todas las superficies que difícilmente vas a poder llegar si está ensamblado. Un mantenimiento preventivo, lo que buscamos es aumentar la capacidad de aislamiento, que esa capacidad de aislamiento fue disminuida por contaminación y humedad, entonces lo tengo que lavar muy bien. Entonces una recomendación: saca la laminación, practícale el lavado y llégale a todas las superficies que puedan alojar contaminación y humedad. Ya una vez que lo lavaste perfectamente bien, ahora sí, así como está, lo vas a meter al horno de curado para extraerle toda la humedad, y luego otra vez lo sacas del horno y así como está le vas a aplicar el barniz, y ese es el procedimiento que le va a ayudar a aumentar tu sistema de aislamiento. Pero tienes que hacer estas prácticas, muchas veces no las hacemos porque demandan tiempo, fabricación de herramienta especial, no lo sacamos de su housing. Difícilmente, si no lo sacas de su housing, vas a llegar a levantar el nivel de aislamiento y tu mantenimiento preventivo no va a ser el correcto. Entonces el punto es, muchas veces por evitar hacer ciertas maniobras, lo hacemos así como por encima, pero la vida útil de tu reparación o tu mantenimiento no va a ser la que corresponde o la que demanda tu cliente. Y quizás por evitar esas prácticas o esos procedimientos, después tus reparaciones no duren lo que tienen que durar. Después se vuelvan en un problema comercial. Entonces, hay que estar muy conscientes cuando practicamos un mantenimiento.